Hola, ¿qué tal? Su servidor, el pastor Eric Soto de Panecitos y Peces. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, bendiga tu vida, bendiga tu familia. Cada vez que escuchamos el bendito mensaje de la palabra de Dios, de verdad es algo bueno porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos confronta. Yo estaba pensando cuántas personas están alejadas de Dios, cuántas personas han decidido apartarse del Señor y están pasando problemas muy difíciles, porque estar apartado de Dios debe ser algo muy difícil después de haber conocido a Dios. No volver a orar, no volver a leer la Biblia, volver al pecado debe ser triste. Y Jesús nos narra una parábola, una historia que es bueno meditar de dos hijos, de un padre amoroso, y sobre todo cómo este hijo, después de perderlo todo, después de irse de la casa de su padre, de alejarse de su padre, la Biblia dice que vuelve en sí. La Biblia dice que se arrepiente y vuelve donde su padre. La Biblia dice, también dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. La Biblia sigue narrando que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Eso es triste porque esta palabra se fue lejos tiene mucho significado, a una provincia apartada. Y allí, dice la Biblia, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo creo que estar apartado de Dios, alejarse de Dios, es vivir perdidamente y gastarlo todo. Gastar energía, gastar recursos, gastar dinero, gastar nuestra vida. ¿Cuántas personas se alejan de Dios, se van a los vicios, comienzan a tomar licor, comienzan a hacer cosas que antes no hacían y viven su vida como este muchacho, que la Biblia dice se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente? Y cuando todo lo hubo mal gastado, o sea, todo lo gastó de una forma que la Biblia lo narra aquí, dice, mal gastado. Y después vino un hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Amigos, aquel muchacho fue y se arrimó. Triste esta palabra, pero arrimarse es como vivir a costillas de los demás o pidiendo allí un lugarcito para poder vivir a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. La Biblia sigue narrando y Jesús sigue contando la parábola y dice que aquel muchacho deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¡Qué situación más difícil! El alimento de los cerdos, él deseaba llenar su vientre y nadie le daba, y en esta condición pensó, cuando estaba en lo más profundo del problema, cuando todo lo había malgastado, cuando se dio cuenta que vivía perdidamente, volvió en sí y dijo, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Comenzó a pensar el muchacho en toda la abundancia y en todo lo que tenía en la casa de su papá y dijo, no, yo no puedo seguir así, yo no puedo perecer de hambre, yo me tengo que levantar, me voy a levantar y voy a ir a mi padre y voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Amigos, lo pensó,
quería levantarse, quería ir a pedir perdón, pero definitivamente lo hermoso es que lo hizo, vino a su padre, y escuche qué hermoso esto, cuando aún estaba lejos. Oiga, quizás usted se siente lejos de Dios, lejos de su casa, lejos de la casa de Dios, lejos de la misma vida cristiana, lejos quizás de su familia, pero la Biblia dice que cuando aún estaba lejos, por la actitud que había tomado, lo vio su padre y escuche, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo el muchacho: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, en misericordia, que la palabra de misericordia es hacer un favor a quien no se lo merece, como fue movido a misericordia, dijo: sacad, dijo a sus siervos, el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oh, mis amigos, qué bueno es esta historia. La historia es que el Padre fue movido a misericordia, y así Dios a esta hora, la misericordia de Él está lista para perdonarte, para levantarte, para restaurarte. Y si hoy invocas el nombre de Dios, la Biblia dice que el que confiesa su pecado, la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. Es una actitud que debes de tomar, de volver a Dios. Es una actitud que debes de tomar, de volver a las primeras cosas. Es una actitud que tienes que tomar, de volver a la iglesia y de volver a la casa de Dios. Me levantaré, dijo el muchacho, e iré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Confiesa tu pecado. Si estás escuchando este mensaje y te quieres reconciliar y volver con Dios y volver a lo que eras antes, di conmigo: Padre, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, pero perdóname. La sangre que derramó Jesucristo me limpie de todo pecado. Me reconcilio contigo, vuelvo a la casa de mi Padre. La Biblia dice que hubo regocijo y hubo fiesta. Así dice Jesús: habrá fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Que Dios te bendiga.